Bien, entonces en el video pasado, pues lo que hemos analizado pues es cómo inciden estas ideas de la energía térmica con respecto a la temperatura en casos reales, ¿no? Ahorita acabo de recordar que, por ejemplo, hay otros fenómenos que nosotros hacemos cotidianamente, no diario, pero sí en la vida cotidiana, que están asociados a estos conceptos y que nunca nos hemos preguntado por qué. Por ejemplo, ¿por qué cuando una persona se lastima de un golpe jugando fútbol o algo por el estilo, o se tuerce, por qué le ponen compresas de hielo, ¿no? ¿Por qué a huevo frío? ¿Por qué siempre se le enfría la parte? No, tiene que ver otra vez con la inflamación y una serie de reacciones que se tratan de detener. ¿Por qué, por ejemplo, si estás congestionado de la nariz y te duele esta parte por la sinusitis, por qué es recomendable ponerte en una ollita ahí que te dé el vapor en la cara, ¿no? Bueno, muchas cosas que están asociadas con esas ideas que si tú las tienes un momento, pues encontrarás muy fácil la explicación. Y si no, pues investigar un poquito más daño. Bueno, transferencia de calor. Yo les había dicho que hicieran un análisis de dos grupos diferentes, uno con cosas que calientan, otro con cosas que enfrían, y pensáramos un poco acerca de esto. Por ejemplo, teníamos en un grupo un sartén, teníamos un horno para pan y teníamos un horno de microondas. Te dije, haz un diagrama, bla, bla, bla. Más que nada era para que pensaras en las diferencias, similitudes y relacionadas todo lo que habías leído con cosas de la vida real. Bueno, ¿qué tenemos que decir acerca del sartén? Bueno, el sartén, para empezar, es un medio de transferencia de calor por conducción, porque cuando tú pones el sartén, directamente el fuego, pues que está ahí en la estufa, pues se transmite a la plancha del sartén y está directamente otra vez por contacto, pues a la carne, a lo que estés ahí haciendo, la comida, la sopa, tu huevito, tu jamón, lo que tú quieras ponerle. En cuanto al horno de pan, sin embargo, la transferencia de calor, si algún día has ido a una panadería o has visto un horno para pan y has preguntado, ¿cómo hacen el pan? ¿Por qué no lo ponen en un sartén? ¿Por qué no ponen una ollota y lo ponen ahí y se hace el pan? No, en realidad es una bóveda, ¿verdad? Una bóveda que calientan con gas, antiguamente mucho con leña, en fin, pero actualmente pues con gas se calienta mucho, y meten el pan y ya está, ¿no? Entonces es un tipo de calentamiento por convección. El aire caliente que está dentro es lo que calienta el pan. No se le pone en contacto directo con el fuego, ni con nada que esté, ni con ningún otro objeto caliente más que con el aire. Y ese tipo de calentamiento es por convección. Y el horno de microondas, pues es por radiación. Y hay varias preguntas que debiste haberte hecho al respecto. Bueno, por ejemplo, unos datos adicionales. En el sartén, ¿por qué razón utilizamos aceite? Aceite. ¿Por qué usamos aceite en el sartén? Para que no se pegue. Sí, en parte. Por ejemplo, el aceite tiene una capacidad calorífica muy alta. Significa, y también tiene un punto de evaporación bastante más alto que el del agua. Entonces significa que tú cuando le pones al sartén, aquí dejé el plumón negro, tienes el sartén por acá. La virtud del aceite es que, bueno, si tú tienes el sartén y lo pones al fuego, tú sabes que las parrillas o los quemadores, perdón, tienen una forma circular, ¿cierto? Lo estoy poniendo por abajo. Entonces, en realidad en el sartén lo que se va a estar calentando más es pues precisamente esta zona donde está el fuego pegando directamente. Y pues va a haber ciertas irregularidades con cómo se está calentando la superficie. O sea, si es un sartén bueno, pues se va a calentar uniformemente. Pero algo que va a ayudar a que el calor se distribuya de manera uniforme es precisamente el aceite. Cuando yo pongo aquí ese fluido que se dispersa, entonces el aceite empieza a jalar ese calor y a calentarse el mismo sin que hierva, sin que cambie de fase. Y entonces tú ya puedes poner lo que tú quieras ahí y se va a calentar con mayor seguridad de manera uniforme. Es decir, va a ser más difícil que se quemen las cosas. O sea, de hecho,
Por eso es que no se queman tan fácilmente las cosas que ponen ahí, porque el calor ya se ha distribuido de manera uniforme y al ser pues un líquido se amolda ahí a las figuras que tenga el bistec que le pusiste y se va a calentar muy bien. Entonces, por esa razón es que se le pone aceite al sartén. Y si tú querías dibujar, por ejemplo, como te digo, hacer un diagrama de cómo funcionaba, pues obviamente el calor iba a empezar a fluir del centro en todas las direcciones, ¿no? Pero siempre partiendo del centro, formando un círculo, ¿ok? No iba a ser de otro modo. Ese era el diagrama como que el correcto, ¿no? Hacia afuera y hacia adentro iba a fluir el calor. Bueno, en cuanto al horno de pan, otro dato del horno de pan es que, por ejemplo, pues están hechos de ladrillo, ¿no? De ladrillo. De hecho, hay varios remedios. No es el único lugar donde se utiliza ladrillo o piedras para una cuestión de calentamiento de un área. Por ejemplo, en los temazcales es muy común encontrar piedras que se pusieron al fuego y esas piedras muy calientes pues las echan en donde está el agua y empieza a vaporizarse, ¿no? Una propiedad de las piedras, del ladrillo, por ejemplo, pues es que absorben demasiado calor durante mucho tiempo y entonces lo expulsan también y tardan demasiado tiempo expulsando el calor. Entonces, no es como que, por ejemplo, si tienes frío y prendes una fogata, pones las manos y en cuanto las retiras se te enfrían porque pues ya necesitas estar en contacto. Un ladrillo, por ejemplo, lo que hace, si lo tienes cerca, piedras calientes, pues puedes estar ahí toda la noche y te van a abrigar bastante bien hasta la madrugada, ¿no? ¿Por qué? Porque las piedras de este tipo pues tardan mucho tiempo en liberar todo ese calor. Entonces lo que pasa en un horno de pan, en lo que pasa en un temazcal, en lo que pasa cuando alguien está tratando, por ejemplo, una lesión del tobillo, le dicen caliéntese un ladrillo en la estufa, déjelo ahí unos ciertos minutos y después pone el tobillo, el talón para que se caliente y lo juega. O sea, no te dicen póngalo directamente en la estufa, ¿no? O sea, no eres Cuauhtémoc ni nada por el estilo. Entonces, esa era la cuestión que había que investigar también conforme al horno de pan. Si yo hago un pequeño diagrama, pues yo tengo que hacer una pequeña bóveda aquí está la entrada, ¿no? Entonces, adentro se está generando, cuando se calienta esto, pues corrientes de convección que van a ir dando vueltas y vueltas y vueltas, calentando todo lo que está a su paso. Bien, y el horno de microondas, si tú investigaste cómo funcionaba, pues es una caja que pues hay una pequeña zona donde de aquí salen las microondas y lo que hacen realmente es funcionar con agua. Aquí la protagonista, si aquí el protagonista es el metal y aquí es la convección o el aire, aquí el agua es la protagonista. Si un alimento tú lo metes en el horno de microondas y está deshidratado, no se va a calentar por más tiempo que lo dejes en el horno de microondas. Debe ser un alimento hidratado. Y si no está hidratado o si está muy seco, lo recomendable es que tú, con un pequeño atomizador, pues le des unas pasaditas ahí de agua o lo abras y le pongas agua potable y entonces sí se va a calentar. Porque lo que hacen las microondas es generar un campo electromagnético de ida y vuelta, bueno, que va rotando, va cambiando con el tiempo. Y el agua es una molécula, como ya muchas veces lo he dicho hasta el cansancio, es una molécula polar, una molécula que tiene aquí dos hidrógenos, que son cargas negativas, y esta es una gran carga positiva. Entonces, por un lado es positivo, por el otro lado es negativo. Y aquí hay un campo electromagnético, ¿no? Entonces, cuando va de un lado el campo electromagnético, el positivo para arriba, pues entonces estas moléculas se van a alinear con el positivo y luego va a cambiar con el negativo, va a cambiar el positivo estaba arriba, ahora está abajo, entonces va a moverlas de un lado para otro, un lado para otro, un lado para otro, muchas veces en un segundo. Y como las va a mover muchas veces, va a haber un gran movimiento, y si hay un gran movimiento, hay una gran temperatura que se está elevando por ahí. Ese es todo el chiste del horno de microondas. Generar un campo electromagnético que esté del tamaño de las moléculas de agua para que entren ahí y se pueda estar moviendo de un lado para otro esas moléculas de agua.
Hay otros efectos con el horno de microondas. ¿Por qué razón no hay que meter metales? Bueno, son otras cuestiones que también sería valioso que las investigaras, ¿no? Bien. Por otro lado, teníamos el otro grupo de otros tres objetos, que eran el refrigerador, el refri, lo voy a dejar así, el ventilador y tenías el aire acondicionado. El aire acondicionado. Bueno, y otra vez te decía, pues haz un pequeño